¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con la regularidad de la escritura. Ya estuvimos viendo la clase pasada, la escritura regular. Hoy vamos a ver la escritura irregular. Con respecto a la regularidad, expliqué que estaba relacionado con la uniformidad del trazo, tanto en las letras, palabras, en las líneas, en la forma de enlace, en los márgenes, en los espacios que deja el sujeto en la página. Y vimos escritura regular, que indicaba el predominio del super-yo sobre las emociones, la voluntad que rige y dirige las tendencias, el nivel de disciplina que orienta a la acción. Y también está la escritura irregular, que vamos a ver hoy, y la escritura rítmica. Acá estamos viendo una escritura más bien regular, donde va manteniendo, como dije, la uniformidad en la escritura, y acá tenemos la escritura irregular. Estas escrituras, como dije, fueron estudiadas por Clages, Pulver, también por Moretti, Capricciamin, también cada uno le dio un nombre, pero en realidad el significado era el mismo, donde ya vimos algo también en un video, el video 24 de la dimensión. Vamos a ver variaciones o discordancias entre el espacio, la forma y el movimiento. Vemos que hay diferencias de alto y de ancho en la forma de las letras y en otros aspectos gráficos. Por ejemplo, acá tenemos la letra O, esta es una O, esta es otra O, esta es una A. Miren el tamaño de los óvalos, para después compararlo con este tamaño que figura acá arriba. Esta es una A, esta es otra A, esta es una Q, o sea, es un óvalo. Por lo tanto, ahí vemos mucha diferencia, hay una variación muy grande, donde hay predominio de las emociones sobre la acción. También vamos a ver diferencias en otros aspectos gráficos, como son la presión, en la distribución, como dije, los espacios que dejan entre las palabras, la rapidez, la dirección, la continuidad, que en este caso es lo que estamos viendo ahora. Entonces vamos a ver esas variaciones en la escritura, donde nos indica que hay una determinada flexibilidad de la persona para acomodarse a las situaciones, porque sabe captar bien el entorno, pero a diferencia del que tiene escritura regular, que sigue los métodos, sigue la disciplina, es muy puntual, en este caso el que tiene escritura irregular abandona lo planeado, la disciplina, el método, tiene una determinada capacidad intuitiva, improvisa buscando soluciones sobre la marcha y se desliga de las normas y los convencionalismos. Entonces ahí vemos la diferencia entre regular e irregular. En la escritura regular, el sujeto en realidad vive dominado por las emociones, muchas veces en lucha consigo mismo. Por eso decimos que es inconstante. Si bien es una persona en sentido positivo, es una persona amable, es agradable, es un creador, corrige los errores sin detenerse a reflexionar debido a esa capacidad que tiene intuitiva, es activo y realizador. Hay una fuerza del sentimiento y de la imaginación. El tema es cómo canaliza esas emociones cuando el ambiente general es negativo, porque las interpretaciones del valor negativo quiere decir que hay una debilidad de la voluntad justamente para seguir los métodos, la persona es impresionable, puede tener descontroles emotivos, hay nervios, susceptibilidad, puede ser influenciable, es inestable, es ambivalente. Entonces, como puede tener esos cambios irrazonados en el carácter, en la conducta, tenemos que ver cómo canaliza esas emociones, cómo las descarga.
Eso lo vamos a ver de acuerdo al ambiente gráfico. ¿Cómo canaliza esas emociones? Las canaliza hacia actividades intelectuales o creadoras, ese sería en el sentido positivo, o si las descarga, las emociones, ¿cómo las descarga? Por medio de la abreacción, que es un aspecto que ya vimos, donde puede tener ese descontrol emotivo y las descarga al sistema nervioso central del individuo. Ahora, si las descarga al sistema nervioso vegetativo, es decir, hacia la misma persona provocando alteraciones físicas o perturbaciones biológicas, la persona va a somatizar. Así que es importante la forma de descarga de esas emociones. Si uno ve que el ambiente gráfico nos da dinamismo, las puede ir canalizando, si hay creación también. El tema es si nos encontramos con mucha inhibición que puede estar somatizando el sujeto. Vamos a ver otra escritura. Bueno, aquí tenemos también esta escritura, es irregular. Si nosotros vemos el tamaño de los óvalos, esta es una O, por ejemplo, esta es una A, esta es otra A. Por ejemplo, vamos a ver el espacio entre palabras. Miren la distancia que dejó aquí, a la que dejó aquí, a la que dejó aquí, porque acá también son dos palabras. Cómo va variando, y esas variaciones son las que tenemos que observar nosotros, y si nos dan determinadas discordancias en la escritura. Entonces, esto también lo pueden ver en el video 24, como dije, de la dimensión, porque yo algo hablé con respecto a la escritura regular, que sería una escritura donde la zona media era muy pareja, o algo de la escritura irregular, creo que ya hablé. En la clase siguiente vamos a ver una escritura que tiene entre regular e irregular y vamos a ver las variaciones que se pueden producir. Los espero para la clase próxima. Hasta pronto.